Bien, vamos a dar inicio a la primera entrevista del día de hoy con un hecho que impacta, duele y enciende las alarmas. Una niña, usted lo habrá escuchado, ¿no? De solo 7 años terminó apuñalada al interior de su colegio, esto en la comuna de La Granja, presuntamente por una estudiante de solo 13 años. Un caso de violencia extremo que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la violencia escolar. Queremos analizar esta situación, qué hacer frente a estos casos junto a Rafael Rodríguez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por esta conversación. Gracias por invitar a un tema que es tan relevante para la sociedad. Sí, y qué pena que nos reencontremos en una situación así, porque tú has venido otras veces al estudio justamente por casos de violencia en el rubro de los colegios, de las escuelas, de lugares que debieran ser seguros para nuestros niños y no siempre lo son. Son casos aislados, es verdad, pero también generan mucho impacto cuando ocurren, particularmente con de una niña de 7 años apuñalada por una de 13. O sea, estamos hablando de una situación de violencia que francamente uno dice cómo ocurre, ¿no? Ahora, estaba leyendo un poco de los antecedentes que se han ido conociendo con el correr de los días y estamos hablando de una niña de 13 años que llega con un arma blanca a su colegio, que aparentemente ataca a esta otra niña porque la ve en el baño, algo se dicen, no se conocían y termina en esta situación. Pero es una niña, entiendo, que viene de un contexto de violencia en su familia. De hecho, se habrían tratado de aplicar protocolos en la escuela con ella, nunca los terminó. O sea, viene de una base que es muy, muy violenta y uno se pregunta, ¿qué se puede hacer frente a estos casos? Es bueno lo que tú dices porque de un caso, claro, te permite hablar del problema global. O sea, claro. Ir a la casuística y abordar como si un caso puntual fuera la norma nos desvía del problema de fondo. Exacto. Nosotros en Chile hemos visto que desde el 2012, que se mide violencia escolar y clima escolar, a la fecha ha aumentado la cantidad de niños que registran haber sufrido hechos de violencia en la escuela. Pasó de un 10% de niños que sufrían 2 acciones de violencia a un 20%. Hoy día los niños, la mitad de los niños en el país reporta sufrir violencia no solamente en la escuela, sino que en la comunidad en la que viven. Entonces, tenemos una tendencia a la alta tasa de la violencia. Nosotros analizamos también los datos del 2025 con el 2024, han aumentado la cantidad de denuncias relacionadas a violencia al interior de las escuelas. Y en ese camino de aumento de la violencia, la respuesta a la política pública han sido 3 leyes para poder abordar el tema. El 2018 con Aula Segura, después a principios de este año una ley de convivencia escolar que viene a no solamente a tratar de abordar la violencia una vez que ocurre, que tenía ese objetivo la ley del 2018 para poder expulsar a quienes cometan actos de violencia grave al interior de la comunidad educativa. Esta segunda viene a tratar de ordenar la manera en que las propias comunidades educativas, las propias escuelas, tienen planes para prevenir y abordar los hechos de violencia cuando ocurren. Y la última ahora que se está tratando de promulgar, que permite escuelas protegidas, ¿no? Escuelas protegidas, entregar nuevas facultades para poder revisar las mochilas y con eso, sobre todo, disminuir la percepción de inseguridad que hay al interior de las comunidades educativas. Entonces esa ha sido la respuesta de la política pública. El problema es que al bajarla a hechos concretos no vemos que en los datos agregados esté disminuyendo la violencia al interior de las escuelas. Claro. Y se le está además atribuyendo una responsabilidad al sistema educativo de poder abordar la violencia, disminuirla, pero el Ministerio de Educación por sí solo no tiene las herramientas ni los programas para realmente poder disminuir la cantidad de hechos de violencia con los que nos vemos enfrentados. Entonces nosotros como Fundación San Carlos de Maipo y otro grupo de organizaciones que trabaja alrededor del tema, lo que primero proponemos es decir, oye, este es un problema que es sistémico. Nosotros no podemos radicar solamente en educación el tema de la violencia. La violencia en Chile ocurre en las calles, como te decía, el 50% de los niños y niñas y adolescentes ha dicho que ha sufrido algún acto de violencia en su comunidad. Ocurre en las casas, el 60% ¿Qué sería eventualmente este caso? O sea, hay una investigación de por medio, pero me refiero a que la niña que es violenta, que es la protagonista de esto, la que le causa la herida a la más chiquitita, venía de un contexto violento en su familia. Eso es al menos lo que ha salido hasta ahora. Hay que ser muy responsable porque hay una investigación de por medio, estamos hablando de una menor de edad que es inimputable, por cierto, por su edad. Pero claro, es difícil cómo el Estado puede meterse en cada casa con hechos de violencia. Si hay una niña o un niño que está acostumbrado a vivir en un entorno violento,
uno dice, bueno, es esperable, lamentablemente, que actúe así también en su colegio. Exacto. Entonces tenemos... Lo normalizan. Pero es interesante porque se puede abordar de distintas maneras. Entonces, uno puede trabajar en la comunidad, hay programas públicos que hablan de poder trabajar en convertir a barrios que son más complejos y tener más índices de violencia en barrios más seguros. Es un trabajo lento, sí, ¿no? Es un trabajo lento, pero que se puede hacer y que hay que empezarlo. La evidencia internacional también dice que donde mejores resultados tú puedes tener para controlar la violencia es cuando tú abordas a la familia, a los cuidadores de esos niños, para enseñarles cómo cuidar sin violencia. Claro. Cuando en Chile, de nuevo, volvemos al dato de que un 60% del total de niños ha dicho que ha recibido o que ha sufrido violencia al interior de sus hogares, esa violencia se transmite después en las escuelas. Obvio. Entonces, lo que nosotros proponemos es abordar todos los factores que están a la base de la violencia, independientemente que ese sea un trabajo lento, es lo único que nos va a llegar a largo plazo a tener menores índices de violencia. Claro. En particular en las escuelas, lo que hacen los países que han logrado disminuir la violencia al interior es desarrollar currículum socioemocionales, que en Chile se promueve que existan acciones, actividades, incluso currículum socioemocionales al interior de las escuelas. El problema es que no sabemos cómo se están aplicando. ¿Por qué? Porque no hay un modelo a la base que tenga una evaluación de impacto que diga que eso que se hace realmente tiene efecto en la disminución de la violencia al interior de las comunidades educativas. Nosotros en la Fundación trajimos un programa basado en evidencia que ha tenido evaluaciones de impacto fuera para poder aplicarlo y hoy día estamos en conversaciones iniciales, pero con el gobierno, con la Subsecretaría de Educación Parvularia, para que ese sea el programa que después se pueda implementar de una manera en que todos sepamos que realmente va a tener efecto. Y eso también es lo que le pedimos a la política pública, programas en Chile para apoyar a niños, niñas y adolescentes en distintas materias. Hay más de 200 programas. Pero lo que nosotros le decimos a la política pública, ¿cuántos de esos programas sabemos que realmente tienen efecto en las trayectorias de vida de los niños? Y sabemos que hay muy pocos programas evaluados, o sea, de esos 200 no hay más de 5 que tengan una evaluación de impacto, y la cantidad de programas que se evalúan al año en total son 5 al año. Desde el sector público. Entonces tenemos un déficit de información para saber si los servicios públicos están realmente teniendo efectos en mejorar la calidad de vida de los niños y en particular lo que tiene que ver con la violencia. ¿Y por qué se da eso? ¿Es falta de voluntad? ¿Es falta de financiamiento? Porque claro, están estos proyectos que tú dices, muchos de ellos ya leyes, que pueden ser eficientes si tú revisas una mochila y encuentras, por ejemplo, el cuchillo que tenía esta niña. Pero el problema es antes, ¿no? Y ahí apuntan ustedes. ¿Y qué pasa que es tan difícil instalarlo? ¿Es un problema de voluntad, de recursos? Porque me imagino que esto también es un trabajo de largo aliento y que genera gastos, por supuesto. Sí. Yo creo que en Chile y en muchos países, culturalmente no valoramos la evaluación, el dato científico para tomar decisiones. Han habido programas programas públicos que se han evaluado, que han tenido malos resultados, pero que una vez que tienen malos resultados, no se modifican del todo, sino que pasan un proceso de rediseño. Cerrar un programa público en Chile, disminuir financiamiento de un programa público, es muy difícil, lo estamos haciendo ahora. ¿No? Llega un gobierno con una agenda de hacer ajustes fiscales y le ha costado mucho encontrar dónde. En el caso de Sense, que es una política distinta, ¿no es cierto? No tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, pero se intenta cerrar ese programa porque no ha demostrado tener efectos positivos en productividad, en empleabilidad formal, en contratación, pero la misma política pública no se resiste a cerrar. Entonces tenemos una cultura que hace que al no basarnos en evidencia, al no exigirle resultados de impacto positivo, se perpetúa el financiamiento y eso es un cambio que tenemos que hacer y depende de todos los incumbentes. Entonces, desde la Fundación San Carlos y otras fundaciones, la academia principalmente, pero también varios centros de estudio, estamos proponiendo avanzar en mejorar la calidad de programas sociales. Y eso solo se va a poder hacer si lo que hay hoy día se evalúa y se tiene la disposición y la fuerza del sector público, tanto del legislativo como del ejecutivo, para poder hacer los ajustes de tuerca, que no significa gastar menos necesariamente, pero significa gastar bien. ¿Tenemos programas de violencia en Chile? Sí, tanto para las comunidades, tanto para las familias como para las escuelas. ¿Están teniendo resultados? Lamentablemente hoy día no lo sabemos porque no lo estamos evaluando. Y si no avanzamos hacia allá, nunca vamos a poder mejorar las cifras que estamos viendo que empeoran año a año. Y tiene toda lógica que se avance en esa dirección. Ahora, volviendo a este caso en particular, leía que hasta ahora se está aplicando Aula Segura, se tiene suspendida
hasta no sabemos cuándo a esta niña. Hay una contención para la comunidad, especialmente para esa familia, pero ¿qué más se puede hacer en un caso así, entendiendo las herramientas que hoy día tienen, no sé si el Estado o las personas que están a cargo de esto? Pero también uno se pregunta, la suspensión o incluso la expulsión de esta menor, ¿va a solucionar el problema? Porque esa niña no se puede tampoco quedar sin educación, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve el día de hoy una situación como esa? Y por otro lado, ayer escuchaba al director de escuelas públicas diciéndole a esa comunidad, pueden volver tranquilos, está todo seguro, digamos, y yo entiendo su trabajo. Pero también me pongo en el lugar de sus papás y yo al menos la pensaría 2 veces en volver a enviar a mi hijo al colegio. Entonces, ¿cómo se resuelve una situación así, con las herramientas que hay hoy? Sí, bueno, hoy día es una, como tú bien dices, una niña menor de 14 años, ¿cierto? La que apuñaló. Sí. Entonces, una niña que es inimputable. Sí, de hecho se está pensando en incluso culpar a los padres por lo que hizo esta niña. Claro, o sea, pero es importante entender que los menores, la legislación en Chile hace que los menores de 14 años tengan un abordaje que es psicosocial. Exacto. Y que es lo razonable, porque nosotros queremos no solamente que la comunidad hoy día esté protegida, sino que también los niños que cometen actos de violencia no lo vuelvan a hacer en el futuro. Exacto, sacarlos de ahí. Entonces, a un niño que tú lo tratas como a un adulto o alguien imputable penalmente y lo metes en todo ese sistema penal, lo más probable es que cuando salga de ese castigo no mejore sus conductas, sino que las pueda empeorar. Entonces, es adecuado abordarlo de manera psicosocial. Yo a esa comunidad, bueno, lo que está pasando hoy día es que puede estar más tranquila porque la niña está aislada gracias a las herramientas legales que existen. Entonces, claro, la comunidad no está en riesgo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa niña? Es entregarle una oferta no solamente desde el ámbito de la educación, sino que sobre todo de salud mental, para poder acompañarla a controlar sus impulsos y poder, en el momento que corresponda, reincorporarla al sistema educativo, porque lo que necesitamos es que esa niña también pueda salir bien de este proceso. Es una niña que cometió un error que lamentablemente la comunidad educativa y sobre todo la niña puñalada no tiene la responsabilidad, no tiene la culpa, y hay que protegerlo, y eso es lo primero, pero también tenemos que enfocarnos en aquellos niños que están desregulados para que ellos no sean un problema en el futuro para otras comunidades educativas. Sí. Ahora, me llama la atención la calificación que usas y yo la entiendo también desde el punto de vista de que es una niña, ¿no? Pero dices que es un error, pero también acá hay un problema que es endémico desde sus padres hasta ella. Y tú dices, claro, hay que darle herramientas para sacarla de eso, pero también están sus padres involucrados aparentemente en hechos de violencia y, perdón, yo soy la madre de la puñalada y me dicen que esto es un error, no me quedo conforme con eso. No, por eso, más que de la casuística, hay que pensar en esto como un ejemplo para futuros casos, ¿ya? Porque ir al caso a caso es siempre muy complicado porque uno tiene que empatizar, sobre todo, en el fondo, con las víctimas, pero uno tiene que, en esa empatía con las víctimas, proponer una solución que realmente vaya a disminuir la cantidad de estos casos en el futuro. Claro. Entonces, pero ¿está la esperanza en eso? Te lo pregunto también extrapolando, yo sé que no es tu expertise, pero hablamos de la inimputabilidad de esta niña de 13 años, pero también hace algunos meses tuvimos a un niño de 12, si no mal recuerdo, que fallece en medio de un portonazo protagonizado por menores y se instaló acá en el debate público respecto a la necesidad de bajar la edad para culpar penalmente a menores que hoy día están cometiendo delitos gravísimos, al punto de que le ha costado la vida a un menor. Entonces, ¿qué se hace frente a eso? ¿Las herramientas psicosociales o lo que se pueda brindar en términos psicológicos es suficiente para hacer frente a algo así? A ver, lo primero, y creo que es súper importante, nosotros tenemos que, como país, tenemos que generar las condiciones para que hayan menos víctimas y para que una vez que ocurre un hecho de estas características, la comunidad se sienta protegida. Claro. ¿Ya? Y el problema, que es lo que nosotros planteamos, que si tú bajas la edad de imputabilidad y tratas a niños, estamos hablando de niños, estamos hablando de niños de 11, 12, 13 años. Claro, pero hay niños también que saben muy bien lo que están haciendo. Pero siguen teniendo 11, 12 y 13 años. Entonces, ahí la pregunta es, ¿la política pública cree que es capaz de entregar soluciones para que esos niños, sin que tengan que irse al sistema penal, sean capaces de mejorar sus trayectorias o no? Nosotros creemos que sí, que es posible. Ahora, ¿cómo hacerlo sin ser naif y no generar las condiciones para que los actos de violencia, de este nivel de violencia, se repitan? Es el gran desafío. Pero desde los tratados internacionales, la evidencia comparada, el
disminuir la inimputabilidad o el aumentar las condenas para los adolescentes que son imputables, lamentablemente no mejoran las trayectorias de vida de esos niños. Entonces, por eso trato de salirme de la casuística, porque es muy complicado hablar de un caso en particular porque uno no lo vivió, y si yo lo viviera querría Claro. que el victimario sufriera las mayores consecuencias posibles. Sí, de ¿cierto? hecho la madre de esa niña decía, yo si no se hace justicia la voy a hacer yo. Y uno dice, francamente, ¿en qué nos vamos a convertir? O sea, es Y una bola de natural, nieve. a ti y a mí nos pasaría lo mismo, pero si queremos abordarlo desde una política pública, lo mejor que podemos hacer es prevenir, como estábamos hablando antes, de poder entregar habilidades parentales a los cuidadores de los niños, de todos los niños, Sí. pero ciertas habilidades específicas para niños que son más complejos, por una parte. Por otro, tener buenos sistemas de alerta temprana que vayan identificando a aquellos niños que se van desviando de una trayectoria positiva. Una trayectoria positiva se entiende como niños que asistan a la escuela, que puedan mantenerse y vincularse adecuadamente en ese núcleo, que no tengan consumo de drogas, que no tengan actos de violencia. Pero cuando van apareciendo esos eventos, que la batería de programas públicos, ojalá buenos programas públicos, estemos seguros que logran ayuden algo, a prevenir y no sean tan reactivos. exactamente, Sí, lleguen en tiempo y forma, porque eso lo que va a hacer es disminuir la cantidad de eventos que ocurren. Sí. Y después es muy probable que siempre se escapen algunos casos a una buena política pública, que igual ocurran eventos de violencia, evidente, que van a tener que ver probablemente más con salud mental, o con casos extremos o con problemas graves al interior del hogar, que se van a tener que abordar particularmente porque es imposible controlarlo todo. Evidente. Ahora, a nivel general, y volviendo solo para cerrar el tema de que ha estado en boga y que probablemente va a volver a salir, si es adecuado o no disminuir la de imputabilidad, o si es adecuado aumentar las condenas para los que son imputables pero menores de 18 años. Exacto. De nuevo, lamentablemente eso no ha demostrado disminuir la cantidad de hechos de violencia o de delito o de tráfico u otro, porque el problema lo estás abordando al final. Claro, nosotros lo que hay una tenemos que hacer reacción antes. es hacerlo antes, y se puede hacer. Hay países que lo han hecho y Chile tiene que tomar la decisión de decir, ¿saben qué? Vamos a dejar de hacer algunas cosas que no sabemos si están funcionando, que no están funcionando, y vamos a entregar una batería de programas sólidos, robustos a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel educativo y de salud mental, por supuesto. Bien, Rafael, espero que nuestra próxima conversación sea para anunciar que algo así, ¿no? Que se va a poner en práctica y no un nuevo hecho de violencia que enluta a la comunidad escolar. Muchas gracias por la conversación. Gracias por invitar. Que esté muy bien, buenos días.